Un saludo a todas las personas que van a ver este video. Un saludo también a los hermanos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones para todos ustedes y que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo siempre les proteja. En este video vamos a tratar el tema: la ley de Moisés no rige al cristiano. Esa es la verdad bíblica. Para ello vamos a utilizar como texto guía Efesios capítulo 2, desde el 11 hacia adelante. Primeramente vamos a hacer una introducción al libro de Efesios. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo a una comunidad de Efeso del primer siglo, a una comunidad cristiana en Asia Menor, donde existía un gran culto a la diosa Diana o Artemisa, en el cual había un templo fastuoso que era una de las 7 maravillas del mundo y había un gran culto a esta diosa. Por lo tanto, Efeso era una ciudad comercial muy importante y también una ciudad turística. Por lo cual, la iglesia establecida ahí por el trabajo misionero del apóstol Pablo había convertido a personas creyentes en la diosa Diana, personas griegas, con cultura griega, hacia el cristianismo. Y como sabemos también que en todas las partes del mundo, exclusivamente en ese tiempo, en parte del mundo antiguo, había muchas colonias judías también. Y también algunos judíos se habían convertido al cristianismo. Ese más o menos es la introducción. ¿De qué trata el texto que vamos a hablar? El texto que vamos a hablar es la relación entre el judío y el gentil. ¿Quién es el gentil? ¿O quién era el gentil en el primer siglo? Todas las personas que no son judías, que no son de raza judía. Y el judío es aquel del pueblo de Israel que estaba ejerciendo el judaísmo. Entonces va a hablar este texto de esa relación. Y de ahí vamos a sacar las enseñanzas de que la ley de Moisés, repito nuevamente, no rige al cristiano convertido al Señor. ¿En qué consistía la ley de Moisés? La ley de Moisés consistía en muchos decretos y ordenanzas, muchos. Y casi todo el Antiguo Testamento se regía por la ley mosaica. Algunas de las ordenanzas que vamos a nombrar, ¿por qué las nombramos? Porque erradamente se practican hoy en día. Dentro de la ley mosaica, algunas de las ordenanzas, la circuncisión. La circuncisión se la hacían los judíos como señal del pacto, una marca que llevaban los varones. Los cristianos nunca se circuncidaron. Guardar el sábado como día de reposo era una ley mosaica. Los cristianos en el Nuevo Testamento nunca guardaron el sábado como día de reposo. Diezmar en el Antiguo Testamento, por ley mosaica, los judíos diezmaban. Pero hoy, en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, los cristianos nunca diezmaron, sino que dieron de acuerdo a lo que dictaba su corazón y de acuerdo a lo que habían prosperado. No había una cuota ni había un porcentaje. En la ley de Moisés había sacrificio de animales en un templo físico. Hoy en día y en el Nuevo Testamento los cristianos jamás hicieron sacrificios de animales
porque el único sacrificio que reemplazó a todo, el sacrificio de Cristo. Único sacrificio para siempre. Guardar las fiestas judías, como Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, las lunas nuevas, todas esas fiestas judías, el cristiano no las guarda porque son de la ley mosaica. El sacerdocio. En el Antiguo Testamento existía un sacerdocio levítico que era el encargado de hacer y de llevar todas las cosas del templo. Además era el nexo entre Dios y el pueblo, porque Dios habitaba en un templo físico. Y los sacerdotes se vestían de una forma diferente y eran todos de la tribu de Leví. Por tanto, en el cristianismo se acaba el sacerdocio de ese tipo, porque no hay un templo físico, sino que los cristianos son el templo de Dios morando el Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, se acaba el sacerdocio en un sentido de una organización especial en el nexo entre los hombres y Dios, con vestimentas especiales. Todos los cristianos son sacerdotes, ofreciendo sacrificios espirituales. Teniendo en cuenta esto, vamos a reafirmar todo esto con la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios 2:11. Vamos a dividir en dos partes, vamos a ir explicando por razón del tiempo inmediatamente. Empezamos a leer. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pararemos un momento aquí. ¿Qué nos dice acá? Vamos a ir marcando. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, refiriéndose a los no judíos, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, dando a entender la palabra de Dios que los gentiles, los no judíos, por no tener la marca de la circuncisión en sus cuerpos, eran llamados incircuncisos, como en una forma despectiva. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí Pablo le hace ver a los gentiles que antes que llegara a Cristo estaban sin Él, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, que era el pueblo que Dios había escogido para darse a conocer al mundo. Los gentiles y los no judíos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos estaban a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estaban en un paganismo completo. Nada, totalmente alejado de los pactos y de todas las promesas que se habían hecho al pueblo de Israel. Los pactos que había hecho con ellos. Sobre todo la ley de Moisés. Efesios 2:13. Pero ahora dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, refiriéndose a los gentiles no judíos, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta lejanía que estaba diciendo los gentiles, ahora se hace cercana
muy cercana. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Él. Porque Él, refiriéndose a Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hablando de Cristo, que Él es nuestra paz, en el sentido de que ambos pueblos, ¿cuáles son estos ambos pueblos? De ambos pueblos, de judíos y gentiles. Hizo uno, dice aquí, derribando la pared intermedia de separación. Pararemos un momento acá. Como podemos apreciar, Pablo, escribiendo a gentiles en Efeso, les dice que antes ustedes, los no judíos, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de todas las cosas de Dios y sin los pactos de la promesa, pero ahora habéis sido hechos cercanos mediante la sangre de Cristo, mediante su sacrificio, hablándole a los no judíos, y que de ambos pueblos, en la cruz de ambos pueblos, ¿cuáles son estos ambos pueblos? Judíos y gentiles, hizo uno, los unió. ¿Cómo los unió? Veamos. Palabra de Dios. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, explicaremos aquí que había una pared intermedia que separaba a judíos y a gentiles en el primer siglo. ¿Cuál era esa pared? Que no los hacía que fueran uno, que no los hacía reconciliados. Esa pared la vamos a ver derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, quiere decir que había enemistades entre judíos y gentiles, aboliendo en su carne las enemistades. En su carne las abolió, las suprimió en su carne. ¿En qué sentido? En su sacrificio, en la cruz. ¿Cuál era la pared? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa era la muralla de separación. La ley de los mandamientos que se expresaban en ordenanza, porque así era la ley de Moisés. Era de puros decretos, de ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a parar otro momento acá. Paramos otro momento. ¿Cuál era la muralla que separaba a judíos de gentiles? La ley de Moisés, que se expresaba en mandamientos y ordenanzas. Y Cristo en la cruz las abolió, las suprimió. Porque si vemos la palabra griega para que sale ahí en abolir, veamos esa palabra. Cuando dice aboliendo, vamos a ir al diccionario. Vamos a buscar aquí en Biblia dónde está esa palabra griega. En el 2.15. Aquí está 2.15, la palabra griega de habiendo hecho en efectiva, la palabra griega es esta. Aquí la podemos apreciar, la voy a marcar de aboliendo. Y es el número 2673. Es un verbo. Lo podemos buscar en el diccionario Strong 2673. Marcamos y la palabra griega es katargeo. De ahí viene katargeo, que significa inutilizar, invalidar, dejar libre,
abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir. No hay duda alguna, que aboliendo significa suprimir. Suprimió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, la ley de Moisés. ¿Dónde? En la cruz. Esto también lo podemos apreciar, estimados. Lo podemos apreciar que la abolió, la suprimió, catargeo, la suprimió. ¿Y dónde? En la cruz. Y también lo podemos afirmar en Colosenses 2.13. Si vamos a Colosenses 2.13, vamos a ir a la palabra de Dios. A Colosenses, vamos a afirmar Colosenses 2.13. ¿Qué dice aquí? La tengo marcado. Colosenses 2.13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, que estabais totalmente perdidos en los pecados, estabais en la condenación, y no estabais circuncidados como los judíos, os dio vida juntamente con él, dice, perdonando todos los pecados del sacrificio que hizo Cristo. Y aquí dice, anulando, aquí de nuevo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál era el acta de los decretos? Quitándola en medio y clavándola en la cruz. Aquí le llama a la ley de Moisés el acta de los decretos, porque acá también vemos que era los decretos, los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Y dónde lo hizo? Las clavó en la cruz. Entonces, estimados oyentes y estimados hermanos, hemos visto hasta el momento que nuestro Señor Jesucristo, en el 2.15 que tenemos aquí, clavó en la cruz la muralla de separación que había entre judíos y gentiles, entre judíos y los que no son judíos de raza. ¿Cuál era esa? La ley de Moisés. Porque los judíos siempre estaban juzgando a los no gentiles, no los consideraban dignos de ellos, porque a ellos, los judíos, se les había sido entregado a los pactos, Dios lo había escogido como el pueblo para darse a conocer al mundo, y miraban a los demás, los gentiles, como indignos. Entonces aquí Pablo le está enseñando que no, que en la cruz de Cristo son todos uno, de ambos pueblos hizo uno. Sigamos con palabra del Señor, palabra de Dios. Sigamos. Efesios 2.16, y mediante la cruz, como habíamos visto que en la cruz clavó el acta de decretos, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué habla de un solo cuerpo acá? En un solo cuerpo. Porque aquí está hablando a dónde se unen judíos y gentiles en un solo cuerpo, en la iglesia. En la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo del Señor, es el cuerpo de Jesús. Lo podemos ver en este mismo Efesios. Vamos a ir a Efesios 1, en el versículo 22. Efesios 1, 22. ¿Qué nos dice? Enseña Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios Padre a Cristo le sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, hablando de la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, en la iglesia, ¿qué pasaba? Estaban unidos, ahí se iban a unir judíos y gentiles, porque había sido derribada la ley de Moisés. Como podemos ver,
hizo un solo cuerpo, haciendo la paz, un solo cuerpo, aquí dice, matando en ellas las enemistades. Veamos algunas consideraciones también. Como podemos ver, los judíos también, para ser cristianos en el primer siglo, tenían que dejar el judaísmo. Tenían que reconocer a Cristo el Nazareno como el Mesías esperado, aquel que murió en la cruz. Y dejar las cosas de la ley de Moisés y seguir la ley de Cristo, el Evangelio. Los gentiles que eran paganos en Efeso, que adoraban a la diosa a Diana, a la diosa Artemisa, tenían que dejar sus creencias paganas y someterse y reconocer que Cristo el Nazareno que había muerto en la cruz era el Mesías y era el Salvador. Entonces ahí ambos se unían, ¿dónde? Judíos y gentiles, en la iglesia, la cual era el cuerpo de Cristo. Porque si no era derribada la ley de Moisés, los judíos hubieran seguido insistiendo en obedecer esa ley, porque ya está abolida. Era imposible unir a los dos pueblos sin derribar la ley, porque los judíos estaban totalmente aferrados a ella. Tenían que entender que ya había pasado, había sido abolida en la cruz. Sigamos viendo estas verdades bíblicas. Efesios 2:16, sigamos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, lo que habíamos visto, matando en ella las enemistades. En la cruz acabaron las enemistades entre judíos y gentiles. Y Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Estos vosotros que estabais lejos son los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, al no ser de raza judía, estaban lejos de todo lo de Dios. Y a los que estaban cerca. ¿Y quiénes son los que estaban cerca? Los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran del pueblo de Dios, de los pactos y las promesas. Porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros, hablando de judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué dice que tenemos? Porque Pablo era judío. Entonces él también estaba en un mismo cuerpo con los gentiles. Tenemos entrada ahora por un mismo espíritu al Padre. Ahora tienen entrada a Dios por el mismo Espíritu, porque el Espíritu Santo se le ha entregado a los cristianos. Y si un judío aceptaba el Evangelio, el Espíritu Santo hacía habitación en él, tanto en él como en un gentil. Así que ya no soy extranjeros, le dice, ni advenedizos. No soy extranjero, le dice. Aquí a los gentiles ya no soy extraño ni extranjero, ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, toda una sola familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí compara esta unión de gentiles en la iglesia con judíos como un edificio que se va edificando sobre una base, sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra de esta base es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado en unión, no quiere decir desordenadamente, bien coordinado con judíos y gentiles, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque ¿cuál es el templo santo? La iglesia, la reunión de cristianos en la misma fe. En quien dice vosotros, hablando a los destinatarios de la carta, ahora individualmente también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así como la iglesia es edificada, ustedes también particularmente cada uno, judíos y gentiles, son edificados para que en ustedes more el Espíritu Santo como cristianos. Como podemos ver, estimados oyentes, estimados cristianos que me escuchan, la ley de Moisés no rige al cristiano. Ya se acabó.
Nosotros hoy en día, ¿qué somos nosotros para sacar enseñanza para actualmente? Nosotros somos gentiles, porque no somos de raza judía. Por tanto, hoy en día el pueblo de Dios son todos los cristianos, la iglesia del Señor. Ese es el pueblo de Dios, constituido sin distinción de raza, sin distinción de nada. Solamente aquellos que van a obedecer el Evangelio. Esa es la gran enseñanza. Por lo tanto, la ley de Moisés no rige al cristiano. Nosotros debemos obedecer lo que ordena el Nuevo Testamento. Así que el diezmar hoy en día que se ocupa erradamente en muchas denominaciones no es bíblico para un cristiano. Tampoco el guardar fiestas judías no es bíblico para un cristiano. El sacerdocio con vestiduras especiales, con una organización especial, tampoco, porque era de la ley mosaica, la cual fue clavada en la cruz. Guardar el día sábado como día de reposo, tampoco lo hace el cristiano. Por lo tanto, estimados oyentes y hermanos, los cristianos se rigen por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve mucho. ¿De qué? Para ver cómo el Señor hizo el mundo, cómo el Señor organizó todo con un pueblo llamado Israel. Organizó todo en la historia humana para llegar al Mesías, el cual iba a involucrar a todos para la salvación, a toda la humanidad sin distinción de raza. Y para ello, Él abolió la ley de Moisés en la cruz. Esa es la verdad bíblica, estimados oyentes. Los cristianos hoy en día no tienen nada que les rija de la ley de Moisés. Se rigen por el Nuevo Testamento. Espero, estimados hermanos, que esto y oyentes haya servido para ver verdades bíblicas. Si estamos errados viendo esto y practicamos algunas cosas del Antiguo Testamento que no rigen al cristiano, debemos corregirlas, porque la palabra de Dios así lo dice. Para terminar, vamos a ver algunas escrituras de Gálatas, que Gálatas afirma. Vamos a Gálatas. A Gálatas 5. En Gálatas 5, los cristianos también estaban siendo, desde el 1, los cristianos también estaban siendo convencidos por algunos judíos que estaban aferrados a la ley mosaica, que tenían que volver a la ley mosaica. Y miren cómo contesta Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué esclavitud se refiere? Veamos. He aquí yo Pablo, dice yo Pablo, os digo, mandamiento de apóstol, que si os circuncidáis, que si se circuncidan como los judíos, de nada os aprovechará Cristo. O sea que la ley es un yugo de esclavitud, la ley mosaica era. Y si ustedes se circuncidan, obedeciendo la ley, no les aprovecha de nada a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿A qué ley? La ley mosaica. No podían estar obligando a los cristianos a circuncidarse. Para ello tenían que guardar toda la ley mosaica. Y pues mire cómo dice, duras palabras, de Cristo os desligasteis, los que quieren seguir la ley mosaica, porque la ley mosaica no salvaba, Cristo salva. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo dice muy claro, muy claro. Si querían seguir las ordenanzas de la ley antigua, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de justificarse ante Dios con la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no salvaba. El que salvaba
era Cristo. Es por eso que aquel que quería volver atrás siendo judío o convencer a un gentil de practicar la ley mosaica, de circuncidarse y todo lo que involucraba, habían caído de la gracia de Cristo. Así que practicar hoy en día cosas de la ley mosaica es el peligro de caer de la gracia de Cristo. Porque estamos tratando de justificarnos ante Dios con una ley que ya pasó, que la clavó nuestro Señor en la cruz para hacer tanto de judíos y no judíos un solo pueblo en la iglesia. Esa es la verdad bíblica que les traía hoy en día, estimados oyentes. Espero que les haya servido. Bendiciones en Cristo Jesús y muchas bendiciones, y que los proteja nuestro Señor.